a cada uno de ustedes por nombre. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios, le doy gracias a Dios por este privilegio, ¿verdad? Que el Señor me ha permitido nuevamente de poder compartir la palabra de Él en esta preciosa hora, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque a pesar de todo, pues aquí estamos en pie, ¿verdad? Glorificando el nombre del Señor. Como saben, pues, representamos a la iglesia CEFA, Centro Familiar de Adoración, de la zona 6, ¿verdad? Entonces, mi nombre es Susana de Rodríguez y pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirme nuevamente este privilegio de poder compartirles una porción de la palabra, ¿verdad? Esperando sea de edificación para cada una de nuestras vidas. Y vamos a inclinar nuestro rostro en esta preciosa hora, donde quiera que nos encontremos. Vamos a orarle al Señor, ¿verdad? Para que sea Él el que hable a nuestras vidas y tengamos un corazón dispuesto. Amén, amado buen Dios. Padre, en esta preciosa hora a ti sea la honra, la gloria, el imperio y la alabanza, Señor. Seas tú obrando en este tiempo, Padre. Seas tú, Señor amado, hablando a través de nuestras vidas. Gracias por este nuevo día. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das para poder venir, Señor amado, y escudriñar tu palabra. Señor, seas tú respaldándonos, guiándonos, Padre, en esta preciosa hora. Señor, hoy si alguno tiene necesidad, Señor amado, seas tú obrando, Señor, no importa lo que estemos pasando, si confiamos en ti, Señor, tú eres nuestra salida, Señor, nuestro pronto auxilio, Padre. Señor, hoy toma el control de tu palabra y seas tú guiándonos, Rey de Gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, pues, amados hermanos, amigos, pues hoy quiero compartirles una pequeña porción de la palabra, ¿verdad? Que se titula ¿Somos plantados por Dios? ¿Verdad? Es una pregunta. ¿Somos árboles plantados por Dios? ¿Verdad? Y vamos a estar viendo la palabra en Salmos 1.3, que dice su palabra. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Amén. Entonces hoy, ¿verdad? En esta preciosa hora, ¿verdad? Quiero dejarles en su corazón, ¿verdad? Esta pregunta. ¿Será que estamos plantados junto al río, verdad? Cuando nosotros veníamos y yo veía esta palabra, ¿verdad? Amados hermanos, y como les decía, estamos nosotros a orilla del río, sabemos de que pues el río nos identifica como que es la presencia del Señor, ¿verdad? Sabemos que es agua que el Señor, que nos nutre, es agua que nos da vida, es agua que viene y que día con día nos mantiene frondosos, dando fruto, nuestras hojas verdes, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? ¿Será que somos esos árboles que estamos echando raíces? ¿Verdad? O sea que cuando nosotros venimos, ¿verdad? Y estamos echando esas raíces, ¿verdad? Dice que entre más grandes son nuestras raíces, más grande es la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Dice, debemos de estar plantados para dar fruto. Entonces, el Señor nos habla, ¿verdad, hermanos? Nosotros debemos de ser esos árboles plantados junto a la orilla del río, ¿verdad? Que cada día nosotros estemos buscando la presencia del Señor, ¿verdad? Que día con día nosotros estemos viendo, ¿verdad? El poder de Dios en nuestras vidas. Y vamos a estar leyendo en Jeremías 17:8 y nos vamos a quedar en ese versículo, ¿verdad? Que va a ser el que vamos a estar viendo pues en esta preciosa hora. Dice su palabra en Jeremías 17:8, dice su palabra: será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes en épocas de sequía, no se angustia y nunca deja de dar fruto, ¿verdad? Y hoy vamos a estar viendo este versículo que es pequeño, ¿verdad? Pero tiene mucho poder y tiene mucho del cual nosotros podamos venir, ¿verdad? Y nosotros podamos aprender el día de hoy, ¿verdad? Y como punto número 1 dice: ¿qué tan fácil extiendes tus raíces?
O sea, qué tan fácil nosotros venimos y extendemos esas raíces, ¿verdad? Como dice su palabra, ¿verdad? Que extiende sus raíces hacia la corriente. ¿Y cuál es esa corriente de ese río, ¿verdad? Que nosotros vengamos y extendamos nuestras raíces en el Señor, ¿verdad? Que nosotros vengamos y que cada día nosotros podamos tener esa fe, ¿verdad? Cada vez que nos podamos sujetar más del Señor, ¿verdad? Que podamos agarrarnos más del Señor, que día a día nosotros nos pongamos más frondosos ante el Señor, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que extiende sus raíces junto a corriente, ¿verdad? Que nosotros estemos, ¿verdad? Sabemos que un árbol que está a la orilla del río no se puede morir, ¿verdad? Un árbol que está junto al río siempre está nutrido, siempre está ahí, está bien frondoso, sus frutos son apetitosos, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? Debemos, dice, cuando un árbol está firmemente arraigado, no es fácil desarraigarlo, ¿verdad? O sea que no cualquier cosa va a venir y nos va a botar, sino que al contrario, ¿verdad? A diferencia de aquellos que viven, ¿verdad? Lo podemos ver así, ¿verdad? Que de aquellos árboles que cuando no están bien arraigados, cualquier corriente se los puede llevar. Dice aquí, a diferencia de aquellos que viven como un cristianismo frívolo, nunca dice dejan involucrarse completamente. O sea que nosotros tenemos que venir y estar involucrados en el Señor completamente, ¿verdad? Debemos de buscar al Señor completamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos va a venir y nos va a hacer que nuestras raíces crezcan cada día más, ¿verdad? Que nuestras raíces vengan y se afirmen más a la tierra, ¿verdad? Ahí junto al río, dándonos vida, ¿verdad? Porque sabemos que el río de agua viva es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿verdad? Quiere que nosotros pues siempre seamos esos árboles, ¿verdad? Y preguntémonos nosotros, ¿será que somos árboles plantados por Dios? ¿Será que realmente nosotros estamos viniendo y nos estamos nutriendo y nos estamos llenando de esa agua, estamos tomando esa agua, ¿verdad? Que nos mantiene vivos, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros nos arraiguemos para que no cualquier cosa nos mueva, ¿verdad? Para que no cualquier cosa nos haga venir y movernos de donde nosotros estamos. En el punto número 2 dice, puede soportar el calor, ¿verdad? Y ahí mismo en Jeremías dice, no teme que llegue el calor, ¿verdad? Nosotros debemos de ser esos árboles que no teme que llegue el calor. ¿Y qué quiere decir cuando llega el calor, verdad? Dice, la vida nos promete no nos promete una vida sin pruebas ni retos, dice, pero sí nos promete que saldremos victoriosos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos cuando llegue el calor, pero si está al área del río, ¿verdad? Si nosotros estamos cerca de Dios, ¿verdad? Esto habla espiritualmente cuando nosotros venimos y si estamos cerca de Dios y nos estamos llenando de esa agua, ¿verdad? Entonces no nos va a preocupar que venga una situación, que venga una prueba, que venga un reto a nuestras vidas, porque nosotros vamos a salir victoriosos en eso porque estamos agarrados de la mano de Dios, porque nosotros estamos siendo esos árboles plantados junto al río, ¿verdad? Ese río que da vida, ese río ¿quién es ese río que nos da vida? Es nuestro Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos llena, es el que nos ayuda a salir victoriosos en medio de toda prueba. En estos tiempos estamos en pruebas, en luchas, en retos, ¿verdad? Pero el Señor nunca nos dejará, Él nos da la victoria, Él nos ayuda a seguir día con día, ¿verdad? Dando esos pasos de fe cuando nosotros nos estamos nutriendo en el Señor. Amén. Dice en el punto número 3, ¿es tu salud espiritual una prioridad? Nuestra salud espiritual, porque nosotros podemos venir y decir que estamos bien de salud físicamente, pero ¿cómo está nuestra salud espiritual? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras luchas, verdad? Porque tal vez podemos estar sanos, ¿verdad? Pero hay muchas situaciones que se presentan en nuestra vida que eso nos hace que nosotros nos marchitemos, que eso nos hace que nosotros nos apartemos de buscar su presencia. Y dice, sus hojas están siempre verdes, ¿verdad? Entonces cuando nosotros venimos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un árbol, ¿verdad? Que cuando vemos ahí alguna parte que ya se está poniendo como cafecita, ¿verdad? Vemos y decimos, ay, no, ese arbolito como que se está
marchitando, ¿verdad? ¿Por qué está pasando? Porque tal vez está falto de agua, ¿verdad? Está falto de que se le pode, que se le quiten cosas que, o sea, pedacitos que ya no le sirven, ¿verdad? Entonces dice, siempre debemos de estarnos sustentando en la palabra, ¿verdad? Y ser renovados por la palabra, ser renovados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces el Señor quiere que nosotros, ¿verdad? Día con día, nosotros nos estemos nutriendo de su palabra, porque eso es lo que nos va a mantener vivos día con día, ¿verdad? Y es necesario que nosotros vengamos y busquemos y nos renovemos, ¿verdad? Que nosotros renovemos nuestras fuerzas, que nosotros digamos, sí, tal vez me he estado marchitando, tal vez se han estado cayendo mis hojas, pero yo debo de venir y tomar la palabra del Señor y buscar su presencia, ¿verdad? Meterme a ese río, sumergirme a ese río. ¿Para qué? Para que nuevamente pueda estar en pie, ¿verdad? Y poder levantar y poder erguirme y decir, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Aquí te estoy buscando mi llenura, ¿verdad? Porque muchas veces como cristianos, ¿verdad? Reflejamos en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, ¿verdad? Que muchas veces no estamos siendo nutridos, no estamos siendo llenos de ese río de Dios. Amén. Dice la 4, te gobiernan las estaciones, ¿verdad? Y como, pues nosotros sabemos que en la botánica, ¿verdad? De lo que es la naturaleza, ¿verdad? Habla la palabra, ¿verdad? O sea, habla la botánica, ¿verdad? De que está el invierno, el verano, el otoño. Entonces, cuando dice, ¿será que te está gobernando las estaciones? ¿Qué quiere decir eso? Dice, en años de sequía no se angustia, ¿verdad? Dice, los que están realmente plantados no temen las temporadas de sequía. Dice, son aquellos que ponen a Dios en primer lugar cuando tienen problemas, ¿verdad? Cuando nosotros vemos y hablamos de las estaciones, ¿verdad? Que van a venir diferentes pruebas, ¿verdad? Y como hablábamos anteriormente, diferentes retos, diferentes luchas van a venir a nuestras vidas. Y el Señor quiere que nosotros vengamos y siempre estemos llenos de Él, para que en tiempos de sequía, en tiempos de situaciones difíciles, nosotros vengamos y no nos marchitemos. Y no nos alejamos y no podamos morir, ¿verdad? Porque podemos morir si nosotros dejamos de venir y beber de esa agua que es la presencia del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que nosotros día con día nosotros lo pongamos a Él en primer lugar, ¿verdad? Que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, tengo un problema, pero que le digamos al Señor, ¿verdad? Que el problema no es tan grande como Él, ¿verdad? El Señor es grande, Él es poderoso y Él puede venir y solucionar cualquier situación que se nos presente, cualquier problema, ¿verdad? Pero si nosotros nos sumergimos, si nosotros clamamos, si nosotros oramos, cuando nosotros estamos orando, clamando, ¿verdad? Orando de madrugada, ayunando, nosotros nos estamos nutriendo, ¿verdad? Nosotros nos estamos llenando de vida para que venga cualquier estación, cuando venga cualquier estación del año, ¿verdad? No pueda venir y pueda afectarnos, ¿verdad? Es necesario que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar, en medio de las situaciones, en medio de los problemas. Él debe de ser nuestro primer lugar, porque Él es el único que nos va a ayudar y a mantenernos con vida, ¿verdad? Amén. Dice el 5, dice, debemos de bendecir a otros en nuestro estilo de vida, ¿verdad? No cesará de dar fruto. No tiene sentido que el fruto se quede en el árbol porque se pudre, ¿verdad? Sabemos de que cuando el árbol da fruto, ¿verdad? Tenemos que cortar ese fruto, ¿verdad? Y tenemos que venir y disfrutar ese fruto. Nosotros debemos de venir, ¿verdad? Y dar ese fruto. ¿Cuál es ese fruto, verdad? Ese fruto que nos da el Espíritu Santo. Dice, tristemente en estos son los que aquellos son fructíferos en su vida, pero nunca rinden sus frutos para bendecir a otros. Nosotros tenemos que ser de bendición. Si nosotros somos árboles plantados a la orilla del río, nosotros vamos a dar ese fruto, y ese fruto que sea de bendición para otros, ¿verdad? No solo para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ese fruto se queda en el árbol, se pudre, se arruina. Entonces es necesario que nosotros vengamos y demos ese fruto, ¿verdad? Que demos ese fruto
para aquellos, ¿verdad? Porque si nosotros estamos siendo fructíferos, o sea, que quiere decir que está dando fruto lo que el Señor nos está dando, nosotros tenemos que ser de bendición, no solamente quedarnos con lo que Dios nos da, sino dar de lo que Dios nos está dando, ¿verdad? ¿Qué clase de fruto, dice, estamos siendo? ¿O qué clase de frutos estamos dando nosotros, ¿verdad? ¿Será que están siendo frutos de bendición o será que están siendo frutos podridos, frutos que no agradan a Dios, ¿verdad? Entonces debemos de tomar en cuenta lo que dice su palabra en Mateo 15:13, dice, pero respondió él y dijo a toda planta, pero respondió y él dijo, toda planta que no es plantada por mi Padre Celestial será desarraigada, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vemos, dice la palabra del Señor Jesús, ¿verdad? Es fuerte, ¿verdad? Cuando habla esto y cuando le hablaba a los fariseos, ¿verdad? Vamos a ver en Mateo 15:13. Mateo 15:13 dice su palabra. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, le respondió, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vemos acá, ¿verdad? Y vemos esta palabra, ¿verdad? Y nosotros debemos de venir, y que aquí le hablaba el Señor a los discípulos, ¿verdad? Y cuando hablaba de los fariseos, cuando nosotros vemos, y es bien duro, ¿verdad? Porque lo podemos ver ahí adelante, ¿verdad? Donde dice, Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, les respondió. ¿Verdad? Y cuando nosotros vemos acá, ¿verdad? Donde dice que muchas veces, ¿verdad? ¿Qué clase de fruto estamos dando nosotros, ¿verdad? Cuando dice que no es lo que nosotros comemos lo que nos contamina, ¿verdad? Sino que lo que nosotros decimos, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y hablamos y decimos cosas, ¿verdad? Como la palabra del Señor lo dice, que el corazón, que la boca habla de la abundancia del corazón, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hablamos y nosotros decimos qué está viendo en nuestro interior, o sea, de qué nos estamos llenando, será que nos estamos nutriendo con esa agua, ¿verdad? Ese manantial de vida que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que estamos buscando nosotros sumergirnos en ese río de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que nosotros vengamos y nos preguntemos qué frutos estamos dando. El Señor quiere que nosotros seamos esos árboles plantados junto al río, ¿verdad? O sea, que nosotros estemos al lado de Él, que siempre estemos buscando su presencia. Amén. Dice, nosotros tenemos que siempre buscar ese río del Señor, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice la palabra en Isaías 41:18. Amén. Isaías 41:18. Y dice su palabra: haré brotar ríos a las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en un estanque de agua y el sequedal en manantial, ¿verdad? ¿Qué nos habla aquí su palabra? Dice, haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. O sea que Él viene y dice su palabra, dice, todo cuanto hacemos prosperará si es de Dios, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos prosperará, ¿verdad? Si lo que estamos haciendo viene de Dios, va a prosperar. Pero como les hablaba anteriormente, si nosotros venimos y ¿qué clase de frutos estamos haciendo? ¿Qué clase de frutos estamos dando, verdad? Entonces es necesario, ¿verdad, amados hermanos, que nosotros busquemos la presencia de Dios, que nosotros busquemos sumergirnos en ese río para hacer frutos, para dar esos frutos agradables al Señor, a nuestros hermanos. Amén. Un árbol plantado que no da fruto, dice, que da frutos malos. Un árbol plantado que da frutos
buenos, no malos ni podridos. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Y vamos a ver la palabra en Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Dice, y vamos a ver aquí, ¿verdad? Y aquí habla de la vida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, mas las obras de la naturaleza pecaminosa, dice, que se conocen bien como inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Vamos a ver del 22. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es el amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condenen estas cosas. Las que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos con otros, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos acá de los frutos del Espíritu Santo, y como les hablaba anteriormente, ¿verdad? Dice que todo lo que hacemos prosperará, ¿verdad? Si es de Dios, todo lo que nosotros hacemos, y como dice un árbol plantado, ¿verdad? A la orilla del río, ¿qué va a dar? Frutos buenos, ¿verdad? Esos frutos que habla aquí la palabra, que habla que dice, ¿verdad? Que habla del amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, ¿verdad? Quizá nosotros hemos escuchado tantas veces esta cita, ¿verdad? Pero el Señor quiere que realmente nosotros demos esos frutos, que verdaderamente seamos guiados por el Espíritu Santo, que seamos llenos de ese río de agua viva. Amén. Nunca debemos de dar lugar al desánimo y al desaliento, ¿verdad? Cuando nosotros vemos eso, ¿verdad? No le debemos de dar lugar en ningún momento, ¿verdad? Porque dice su palabra, ¿verdad? De que Él está con nosotros. Y si nosotros estamos plantados hacia ahí al lado del río, ¿verdad? Él es el que nos va a nutrir, es el que nos va a dar día con día. Amén. Dice, los árboles tienen raíces que representan la fe. Entre lo más grande, dice, sea nuestra fe, más grandes son las raíces, ¿verdad? Entre más grande es nuestra fe, más grandes van a ser esas raíces en las cuales nosotros nos vamos a cimentar y arraigar cada día más, ¿verdad? Dice, seremos más fuertes y aunque un viento fuerte venga, no serán arrancados. La Biblia dice que que tenemos fe como un granito de mostaza. Y si nosotros tenemos fe como un granito de mostaza, dice que solo con que digamos, muévete montaña de aquí para acá, ¿verdad? Eso se hará si nosotros tenemos fe. Si nosotros estamos arraigados ahí, nosotros estamos cimentando esas raíces, ¿verdad? Estamos echando raíces ahí en lo del Señor, ¿verdad? El Señor nos va a dar sus frutos, pero muchas veces nuestros frutos son malos. ¿Y qué dice la palabra, verdad? Que si nuestros frutos son malos, vamos a ser desarraigados, porque lo que no es de Dios, el Señor lo desarraiga, Él lo quita. ¿Qué clase de frutos estamos dando? ¿Qué clase de árboles estamos siendo? ¿Será que estamos siendo de esos árboles que no dan frutos? Dice que el árbol que no da fruto, dice que será cortado y echado al fuego, dice su palabra. Entonces nosotros tenemos que dar esos frutos, ¿verdad? Entonces, como dice acá su palabra, ¿verdad? Su palabra, ¿verdad? Vamos a ver en Juan 4:14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será será él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿verdad? Dice, las hojas, dice, es el servicio, dice, son las cosas, lo que nos embellece, ¿verdad? Cuando nosotros veníamos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos y damos esas hojas verdes, ¿verdad?
es el servicio. Los frutos son los que damos, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos nuestro tronco bien frondoso, es porque estamos buscando su presencia, es porque nosotros estamos ahí. Es cierto, situaciones, problemas, retos siempre van a venir en la vida, siempre van a venir a nuestro ser y puede de que haya un momento en el que nosotros vengamos y nuestras fuerzas desvanezcan, pero el Señor siempre va a venir y nos va a levantar. Si nosotros nos sumergimos, si nosotros buscamos su presencia, el Señor siempre va a estar ahí al lado de nosotros. Amén. Y vamos a continuar, ¿verdad? Porque las hojas, dice, son nuestras virtudes, son nuestros dones de servicio, dice, son los que embellecen nuestra vida cristiana, ¿verdad? Así como las hojas con el árbol, dice, el agua ayuda a hidratar el árbol, ¿verdad? Y como veíamos esta palabra, que sabemos que el agua hidrata, pero cuando nosotros vemos las estaciones del árbol, hay momentos en que el árbol no tiene hojas, hay momentos en que el árbol tiene sus hojas cafecitas y hay momentos en que el árbol está frondoso, el árbol está con sus hojas verdes dando su fruto, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros vengamos, dice, los árboles en las estaciones durante el año, dice, tienen días buenos y días felices. Vamos a ver la primavera, ¿verdad? Es cuando hay días de abundancia, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios y el Espíritu Santo fluye por nuestras vidas. Esta es la etapa más bonita y más hermosa de la vida cristiana, ¿verdad? Y depende, dice, tanto de mí como de ti para que eso perdure en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, ¿en qué estación nos queremos mantener? ¿Nos queremos mantener en la primavera? Ahora vamos a ver el verano. Esta es la etapa, dice, es la de ver donde cada árbol tiene que dar su fruto según su naturaleza. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo es el que debemos dar, ¿verdad? ¿Y qué hablaba del fruto del Espíritu Santo? Donde habla, ¿verdad? De que es bondad, amabilidad, alegría, paz, paciencia, ¿verdad? Esos son los frutos del Espíritu Santo. O sea, si estamos llenos, ¿verdad? Como en la primavera vamos a estar llenos del Espíritu Santo, va a llegar el momento en que nosotros vamos a venir y vamos a dar ese fruto. Y como decías, es de la etapa, ¿verdad? O sea, tiene las etapas, ¿verdad? En el otoño, dice, es la estación. Y si caemos en esa etapa, dice, los dones, o sea, quiere decir las hojas, dice, embellezarán, se empiezan a secar y caen, pero si soportamos y seguimos llenos del Espíritu Santo, dice, no nos pasa nada. Y como algunos árboles que siguen, ¿verdad? Como podemos ver el de la primavera, ¿verdad? Repitiendo, es el cuando nosotros estamos llenos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos frondosos, ¿verdad? Y eso va a depender de cada uno de nosotros podernos mantener así, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos el verano, es tiempo de dar nuestro fruto, o sea que tenemos nuestras etapas. Y el otoño, cuando nosotros venimos y de repente se secan las hojitas, es cuando vienen situaciones, ¿verdad? Pero es necesario que pasemos procesos. ¿Por qué? Porque se caen nuestras hojas secas y vuelven a retoñar esas hojas verdes en nuestra vida, ¿verdad? La vida cristiana, dice, es la etapa de la prueba. Cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? Y la del invierno, ¿verdad? Es la vida cristiana, dice, en la etapa donde viene la prueba y se sufre la mayoría de los árboles perdidos, dice, sus hojas, pero hay algunos árboles que siguen grandes, fuertes y verdes porque tienen el sustento. Así debemos de ser nosotros, que a pesar de las dificultades sigamos firmes y adelante, ¿verdad? Nosotros debemos de venir, ¿verdad? Y es cierto, hay etapas en los árboles, pero si nosotros siempre dependemos del Señor, siempre vamos a tener, ¿verdad? El favor de Dios hacia nuestras vidas. El Espíritu Santo representa el agua, dice, que hidrata nuestra vida y sacia nuestra sed. Vamos a ver la palabra en Apocalipsis 22:17.
Apocalipsis 22:17. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche diga, ven, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Imagínense la palabra de Dios que dice, ¿verdad? Que tomemos gratuitamente el agua de la vida, ¿verdad? Entonces que nosotros busquemos la presencia del Espíritu Santo, que nosotros busquemos la presencia del Señor por medio del ayuno, por medio de la oración, ¿verdad? Por medio de sumergirnos en ese tiempo, ¿verdad? Que busquemos un tiempo especial para poder venir y estar llenas de su presencia. Amén, dice, pero si buscamos la presencia del Espíritu Santo, dice, si no buscamos la presencia del Espíritu Santo, nos secaremos y nos marchitaremos, dice, y nuestros frutos se podrirán, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de venir, ¿verdad, hermanos? Y día con día, hermanos, amigos, buscar. Si no has buscado a Dios, yo te invito, ¿verdad? Que busquemos del Señor, ¿verdad? Y si tú ya estás buscando, que nosotros busquemos día con día, ¿verdad? Al estar llenos de su presencia, el venir y ser como esos árboles, ¿verdad? Plantados junto al río, llenos, frondosos, con nuestras hojas verdes, ¿verdad? Dando nuestro fruto, ese fruto del cual el Señor se agrada. Amén. Recuerda que siempre que si estás plantado por Dios, recuerda que si sigues plantado por Dios, dice, ¿verdad? Él estará contigo. Si nosotros estamos con Él, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces es necesario que nosotros estemos plantados junto al río, que nosotros busquemos su presencia día con día, porque de eso el Señor se agrada, y eso se va a reflejar en nuestros frutos. Si nosotros estamos junto al río, nosotros eso se va a reflejar en nosotros, porque nuestros frutos van a hablar, ¿verdad? Porque no necesitamos decir, yo soy alegre, yo tengo humildad, yo soy feliz, yo tengo esto, no, ¿verdad? Sino que nuestros frutos van a hablar por sí solos de nuestras vidas. Amén. Entonces, si nosotros somos árboles plantados junto al río, el Señor siempre nos sustentará y Él siempre nos dará vida, ¿verdad? No importa la situación, no importa el problema, ¿verdad? Solo sumerjámonos ante su presencia, ¿verdad? Y Él llenará nuestro vacío y Él saciará nuestra sed. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Señor, hoy en esta preciosa hora, Padre, te pido que seas tú, Señor, el que llene nuestras vidas, Padre, que esta palabra, Señor, sea de bendición para muchas personas, Padre. Muchas veces, Padre, somos esos árboles que tal vez ya nos estamos marchitando, Señor, pero hoy te pedimos que seas tú, Señor amado, que nos des de esa agua, y esa agua que da vida, Señor, esa agua que nos levanta día con día, Padre celestial. Hoy te doy gracias, Padre, gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que habla nuestras vidas, Señor, día con día, Padre eterno. En esta preciosa hora, Señor amado, sé tú el que nos guíe, sé tú el que nos ayudes a dar todos esos frutos, Padre, del Espíritu Santo, mi Dios eterno. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.